24 AM. La Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda hacia fundaciones desde el año 2021 a la fecha. Además, se anunció la fiscalización a otros servicios del Estado. Compañeros y amigos del repartidor de gas asesinado en Cerro Navia se manifestaron en las calles de la comuna en demanda de mayor seguridad para vecinos y trabajadores. Participación suspendida de los chilenos en el césped de Wimbledon. La lluvia obligó a reprogramar para este jueves los duelos de Nicolás Jarry y Tomás Barrios. Ya, esperemos que hoy sí se puedan disputar estos partidos para ambos chilenos en Wimbledon. Muy bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en 24 AM, acercándonos ya al fin de semana, día jueves, queda menos, vamos que se puede con mucha energía levantarse en esta jornada. Algunos un poquitito más tarde por las vacaciones de los niños, otros con horario completamente normal, con una ciudad que ya empieza a moverse un poco más, con todo bastante normal a esta hora y una mañana menos fría que las anteriores. Tenemos 8 grados, de hecho a esta hora habíamos tenido 3, 4 grados, es bastante más lo que estamos sintiendo esta mañana, pero de todas maneras va a ser una jornada fría, vamos a llegar hasta los 16, muy similar al día de ayer o antes de ayer, ha estado bastante pareja esta semana. Se dice que podrían venir lluvias, se lo vamos a preguntar a Iván Torres en un ratito más durante nuestro noticiero. Tenemos eso que compartir junto a ustedes, muchas más noticias también, lo que está marcando la agenda. Vamos a hacer una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato y seguimos con todo aquí en 24 AM. Qué rico llegar. 6 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso y vamos a las noticias policiales con una impactante. 2 hombres recibieron más de 30 disparos mientras compartían con un grupo de mujeres, todo esto en La Pintana. Vamos a ir con Carlos Melín para que nos cuentes, Carlos, qué se sabe hasta ahora, a qué corresponde esta balacera que termina con estos hombres muertos, ¿no? Buenos días. Hola Carla, buenos días. Claro, impactante, preocupante, diferentes calificativos para los vecinos de la población Santo Tomás que vieron toda esta situación. Fueron varios de ellos testigos de un hecho en el que aparece un grupo de sujetos al interior de un vehículo marca Hyundai, dicen ellos, de color gris, y comienzan a disparar de forma indiscriminada, cerca de 30 tiros aproximadamente, aunque los vecinos hablan de una ráfaga de disparos en aquella intersección. Estamos hablando de la esquina de Gabriela Figueroa con el pasaje San Marcial, esto en la villa San Gabriel, en la comuna de La Pintana, donde fue cerca de un cuarto para las 10 de la noche, se registra esto. Estaba un grupo de personas, de hecho estaba una madre, una hija, estaban estos 2 hombres, Víctor y Byron. De esa manera los identifican los vecinos, quienes cuando ocurre esta situación, dicen algunos, habrían tratado de defender o de alguna manera de estar con estas mujeres para que no recibieran estos disparos. Y son ellos los que reciben estos balazos que hicieron que perdieran la vida. Fueron llevados rápidamente por vecinos testigos de esta situación hasta el hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón, pero llegaron prácticamente fallecidos por la gravedad de sus lesiones. Fueron bastante graves los disparos en el tórax, algunos en la cabeza, pero una situación que alarmó a los vecinos que creen se generó algún malentendido. Por supuesto que esto debe ser investigado, en este caso por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, pero ellos sostienen que son personas que ellos conocen, que son tranquilas y que quizás confundieron. Todo eso va a tener que ser periciado, analizado y arrojado en la carpeta investigativa por parte de la Policía de Investigaciones. Para seguir comentándoles esto, yo quiero invitarlos a escuchar declaraciones tanto de la policía como de testigos que observaron toda esta situación. Cosa de minutos que pasó un auto gris y tiró así como con una metralleta balazo a los 2 cabros. Y ellos empujaron a las vecinas para que cayeran y salvarla, como que ellos la salvaron. Pero no, con revólver se sintió como metralleta.
eran metralletas. Se sintieron una garrafa de balazos y llegan y dicen mataron al Brian, mataron al Brian. Claro, es parte del relato de varios vecinos, incluso muchos de estos disparos quedaron incrustados en una vivienda. Los habitantes de esta casa no resultaron con lesiones, pero por supuesto bastante afectados por todo aquello. Vamos ahora a comentar otra noticia y tiene que ver con la detención de al menos 7 personas que se dedicaban a asaltar, a robarle a ciudadanos chinos, en este caso que funcionan como comerciantes en diferentes lugares, en sus restaurantes, en tiendas en los malls chinos y en diferentes lugares, por un grupo de personas, todos ellos de nacionalidad peruana, que se aprovechaban, dice la PDI, de la barrera idiomática, en este caso de los ciudadanos chinos, para asaltarlos, para robarles, ya que ellos generalmente no hacen este tipo de denuncias cuando son víctimas de robo. Sin embargo, las pericias de efectivos que estaban siguiéndole la pista a estas personas constataron esta situación y los detuvieron, al menos a 7 de ellos. 5 son hombres y 2 son mujeres. Ellos de hecho se dedicaban a robar no solamente en Santiago, sino que en diferentes lugares, desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Y todo esto se logró gracias al trabajo de uno de los policías, de un experto de la Policía de Investigaciones, que a través del idioma chino mandarín pudo tener contacto con ellos, recabó los antecedentes, en las pistas llegaron finalmente hasta poder encontrar a estas personas a quienes se les detuvo. Vamos de hecho a escuchar parte de las declaraciones que entregaron sobre este tema. De los 7 detenidos, 4 de ellos tenían permanencia definitiva en el país, 2 de ellos tenían residencia temporaria y uno estaba con un ingreso clandestino en el país. Que este grupo criminal operaba en distintas regiones del país, sea desde la región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, el Maule y el Biobío y O'Higgins, sin perjuicio que solamente en la provincia de San Antonio logramos establecer la participación en 6 delitos distintos ocurridos en distintas comunas de la provincia. Efectivamente, y todos ellos pasarán a control de detención durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de San Antonio por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación, receptación e infracción a la ley de armas, ya que en dependencia de estas personas, Carla, se encontró también un número importante de armas a través de este procedimiento. Esta es parte de la información policial de las últimas horas. Bien, Carlos, muchísimas gracias por este informe. Nos quedamos atentos ahí a que se esclarezca también alguna de las noticias que nos entregaste. Nos vemos, buen día. En 24 horas. Tras presiones de agrupaciones de derechos humanos y de sectores del oficialismo, finalmente Patricio Fernández renunció a su cargo como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Las peticiones de su salida surgieron tras una entrevista que Fernández dio a Radio Universidad de Chile, donde de manera textual señaló que la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Son palabras que, según las agrupaciones, relativizan los hechos ocurridos en septiembre de 1973. La renuncia fue informada mediante un comunicado de prensa en el Palacio de la Moneda, donde se esgrime que el presidente Boric comprende las razones presentadas por el ex asesor para justificar así su dimisión al cargo. Y el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, con 103 votos a favor, 26 en contra y 15 abstenciones. La Cámara Baja aprobó por 27ª vez el requerimiento de la renovación del estado de excepción en la región de la Araucanía y también las provincias de Arauco y Biobío, esto en la región del Biobío. Posteriormente, esta extensión fue revisada y aprobada también por la Sala del Senado, con 38 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Con esto, el Parlamento despacha una nueva renovación de 15 días de esta herramienta constitucional. Y mira este registro impactante, es un derrumbe en India que dejó 2 personas muertas tras el desprendimiento de grandes rocas en una concurrida avenida. 2 personas perdieron la vida y 3 resultaron heridas luego de que estas enormes rocas se desprendieran
y cayeran a toda velocidad, aplastando varios autos que en ese momento se encontraban detenidos en la ruta. Esto ocurrió tras un deslizamiento de tierra en el estado de Nagaland, con consecuencias fatales, como vemos, y ha dejado este registro que es realmente impresionante. Los autos quedan absolutamente destruidos por el peso, probablemente, de estas piedras. Bueno, vamos a ir hasta Cerro Navia. Hay conmoción, por supuesto, por el asesinato de un repartidor de gas. Amigos, también compañeros, exigen más seguridad. Fabián Collado está en el lugar y nos va a contar todos los detalles a esta hora. Hubo, de hecho, una manifestación. Fabián, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Claro, gran cantidad de amigos, colegas de trabajo de este repartidor de gas de 36 años estuvieron manifestándose para pedir justicia, mayor seguridad. Desde el punto donde fue asesinado en dirección hacia la municipalidad, con gran cantidad de carros, carros transportadores de gas. También algunas personas en vehículos estuvieron exigiendo estas medidas luego de este crimen que habría sido cometido por un adolescente de 14 años. Hay unos audios incluso por parte de sujetos que habrían pedido disculpas a la familia. Una situación impresentable en este crimen, que todavía no hay justicia, no hay paz para los más cercanos. Años y este nivel de violencia, un asesinato, uno se pregunta cómo atajas esa carrera delictual que se desata tan temprano. Vamos a estar en un ratito más profundizando en esto, Fabián. Muchísimas gracias, nos vemos. Todo pasa en 24 horas. Bien, estamos ahí con algunas calles también para contarles que a esta hora hay una situación que hace más complicado el tránsito en Gran Avenida al sur, porque está siendo desviada por Heliotropos y al norte por El Pino. Hay un procedimiento ahí policial de la CIAT de Carabineros por un choque de vehículos que es en la intersección de Gran Avenida con Víctor Mayorga. Se pide considerar tiempo extra en el desplazamiento ahí en la comuna de El Bosque. El resto señala que está funcionando bien, el aeropuerto, el metro, así que no tenemos más incidencias en materia de tránsito. Así está nuestra ciudad, así amanece en nuestro país. Vamos a estar al regreso con Iván Torres, que ya está aquí, tras bambalinas, tras cámara, esperando su momento para contarnos lo que va a ocurrir con el pronóstico del tiempo en todo nuestro país, en su ciudad, en su región. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. ¿Cómo estás, Iván Torres? ¿Qué tal? Bienvenido. Qué difícil el Difícil. rock and roll. Justo. Qué difícil. Difícil. Mi admiración para esa generación. Yo recuerdo a mi padre cuando bailaba rock and roll. ¿Cómo se Espectacular. coordinaban además? Como que, no sé, tenían Claro que mucha bailaba química. con sus manos, porque mi vieja es como yo, tiesa como yo para bailar. De ahí te viene. De ahí viene, de ahí viene. Hijo de tigresa. Mi madre tiesa, viejo, pero hacía, ¿ah? ¿En serio? Sí, súper Ay, no, bueno para toda mi bailar. admiración. Piensa que mi época es como la época de la Che. Claro. Mucho más fácil, es imitativo, pero el rock and roll es de, No, una cosa de cuajar como pareja. Hoy estamos escuchando a Bill Haley. Esto yo lo tengo que leer porque no sé tanto de su historia. Nació un día como hoy. ¿Cómo nos salvamos, Iván? Nos salvamos, sí. Nos salvamos, ya. Bien. Vamos al De tiempo. lo que no nos salvamos es del frío, ¿ah? Porque en general las tardes... Pero hoy día está un poquitito menos fría la La mañana. mínima, claro, pero las tardes ya no son tan cálidas. Estamos hablando de 16, 17 grados, por ahí, no más que eso. Hoy día también, ¿ah? Estamos en presencia de bastante nubes altas acá en la capital. Está nublado, pero va a quedar parcial. Atención, hay algunas nubes dando
sí van a quedar algunos chubascos débiles. En Quillón, parcial con 9 grados, también chubascos matinales aislados. En la región de Aysén, para Coyhaique se estima una máxima de 4 grados, nublado en Chile Chico parcial, Puerto Natales nublado, Punta Arenas parcial con 3 grados y Puerto William ahí aparecen unas gotitas, estamos hablando de agua, nieve y de nieve, con una máxima de 2 grados, la mínima, probablemente por 2 o 3 grados bajo cero. Veamos los próximos días. A ver. Mañana Ahí viernes va a aparece estar el nublado, 12 y 3 extremas, aquí no hay lluvias. El día sábado despeje con 16 de máxima, 5 de mínima. El domingo, parcial con 15, el lunes nuevamente nublado, máxima de 13. ¿Sin lluvia? ¿De esto? Sí, Martes. lunes 10 decía. Hay algo que viene, eso es verdad, hay algo que viene. Probablemente sea un núcleo en altura, probablemente sea un núcleo en altura. ¿Qué es un núcleo en altura? Es una situación, no es un sistema frontal, esto se produce especialmente en cordillera y de ahí baja la nubosidad, no es que baje, sino que comienza a retrogradar, a ampliar su volumen, eso es como que yo estoy aquí, pero no me muevo de mi eje, pero empiezo a ampliar mi cobertura. Ya, pero ¿qué? ¿Tiro gotitas? Gotitas. ¿Esto trae Por el momento gotas? está entre martes, madrugada el martes, lunes noche, madrugada el miércoles. No está claro. Ya. Pero sí se va a estar nublando, obviamente, no tan solo Santiago, sino también probablemente La Serena. Vamos a estar expectantes a qué pueda suceder. Lunes, martes o miércoles, pero tiene más cara de martes que de miércoles. Aún así se ve bastante débil por el ¿Y momento. traería algo de agua para Coquimbo? Todavía no sabemos. Pucha, que sería bueno. Sería muy bueno, pero todavía no sabemos. Hay que estar atentos porque no se ha definido aún. Los núcleos tienen un comportamiento diferente al sistema frontal que uno los puede chequear en su traslado, pero aquí es diferente. Entonces estamos viendo el comportamiento de esta situación de altura, vueltas de altura. Ya, está indecisa la lluvia. Indecisa, sí. Indecisa. Ya, vamos a quedarnos atentos, Iván, con días que además van a refrescar un poquito, así que prepararse para aún un poco más de frío. Que te vaya muy bien. Igualmente, nos vemos. Que tengas buen día, nos vemos. Vamos a otra cosa, cambiamos completamente de tema. A un año ya del reforzamiento de las medidas de seguridad en el metro de Santiago, las autoridades realizan un balance positivo del plan operacional con más de 11.000 controles al comercio ilegal solo en lo que va del año. Vamos a conversar de este tema con Robert Spratz, él es gerente de la División de Pasajeros de Metro de Santiago. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? Porque entendemos que ha aumentado el reforzamiento, hay más control, pero esto, ¿a qué nos ha llevado en concreto? Hoy día tenemos estaciones donde hay menos comercio ambulante, efectivamente. Mira, el balance general es que, si bien es cierto, hemos tenido buenos resultados, este es un fenómeno que tenemos que seguir abordando, definiendo estrategias cambiantes, porque el comercio va cambiante también. Entonces estamos permanentemente viendo los distintos tipos de acciones que tenemos que hacer para poder erradicar el comercio ambulante en las estaciones. Con lo que hemos hecho hasta el día de hoy tenemos buenos resultados porque nos hemos focalizado en las estaciones más críticas, donde más comercio ambulante ha habido, y ahí podemos notar, y no solamente nosotros notar la menor cantidad de comercio ambulante, que lamentablemente también se va movilizando en la red, sino que también cuando aplicamos la encuesta percepción de seguridad en nuestros pasajeros y pasajeras, si vemos la evolución del año 22, el mes de julio, la satisfacción era un 40% y en junio de este año es de un 58,5%, o sea, hubo un incremento en la percepción de seguridad de 18,5 puntos. Y una de las claves respecto a la percepción de seguridad en nuestros pasajeros y pasajeras es justamente la presencia de comercio ambulante. Ya, ahora, no podemos hablar de erradicación todavía porque entiendo que aquí uno de los grandes problemas con los que ustedes se encuentran es que esto es móvil, o sea, intervienen en una estación, sacan ese comercio ambulante y se trasladan a otra, o lo que dicen muchos pasajeros, mientras está Carabineros, mientras se está haciendo el control, claro, efectivamente la estación queda más limpia y despejada, pero después se va el control y llegan nuevamente los ambulantes. ¿Cómo se combate eso? Porque puede ser un trabajo eterno, ¿no?, de ir como rotando. Sí, efectivamente se generan los dos fenómenos que tú mencionas, Carla. Uno, es la movilidad del comercio ambulante, y para eso nosotros tenemos el centro control que monitorea justamente por dónde se están moviendo estas redes de comercio ambulante, para nosotros también ir adecuando la estrategia de destinación de recursos e ir abordando los nuevos lugares donde ellos van. Y también se produce lo segundo que tú mencionas. Nosotros hacemos operativos permanentemente en conjunto con Carabineros, principalmente en coordinación con la Delegación Presidencial y con la Subsecretaría del Interior, y vamos conformando lugares donde vamos interviniendo. Ahora, una vez que nosotros nos retiramos, sea con Carabineros, vigilantes privados y con el equipo de guardia, vuelve el comercio ambulante, pero nuevamente nosotros volvemos a esa zona y se produce un ir y venir, como tú mencionas. Entonces, es un fenómeno que es complejo,
que uno nunca puede hablar de que está totalmente erradicado, pero lo que sí vemos hoy día es que con todas estas acciones que te he comentado, tenemos una menor presencia de comercio ambulante. Ya, ahora, ¿esto es un corretear, digamos, a los ambulantes o les pasa algo, se sanciona? No sé si hay facultades para detener, pero al menos, no sé, requisar las cosas que básicamente pueden ser también ilegales. ¿Eso se hace o se trata solo de irlos correteando y sacando? Porque si es así, obviamente se desplazan a otro lugar. Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos el operativo en conjunto con Carabineros, ahí es donde se produce detenciones, decomiso también de mercadería, y efectivamente eso es lo más impactante para ellos y lo que genera un mayor efecto. Ya, pero no es suficiente entonces todavía. ¿Qué falta para poder hablar de un metro donde se erradique el comercio ambulante? Mira, nosotros, uno de los temas que se ha demostrado es que en la medida en que vayamos haciendo estos operativos de mayor forma, que reforcemos todas las dotaciones de seguridad, en metro vamos a tener mayor presencia de forma permanente. Si nosotros comparamos las dotaciones, por ejemplo, de vigilantes privados de julio de 2028 a la fecha, hemos incrementado esa dotación en un 7%. Si vemos los equipos de guardia de seguridad, hemos reforzado los equipos de guardia de seguridad en un 20% y con un perfil de guardias que son los guardias tácticos, que son los guardias que están vestidos de negro. También hemos potenciado la coordinación y la cantidad de operativos con Carabineros y con nuestro Grupo Especial de Control Delictual y Fuerzas de Tarea. Entonces, en la medida en que seamos capaces de entender por dónde se están moviendo, que tengamos refuerzo de las dotaciones, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. De julio del 2022 al mes de junio del 2023 hemos reforzado los equipos de seguridad en un 13,6% a nivel de dotaciones y esperamos llegar a fin de año con un incremento de un 25% comparado con el mes de julio del año 2022. Ya, de todas maneras uno se pregunta qué más falta para poder combatir algo que se ve que no es tan casual ni tan a la rápida. O sea, estamos revisando imágenes que también persisten en algunas estaciones o se van trasladando de ambulantes que se instalan con mesas, con grandes cantidades de mercadería. Se forman unas especies como de mercados. Entonces uno se pregunta cómo tienen todo el tiempo del mundo, no se puede pesquisar que no bajen a las estaciones. Otra cosa es lo que pasa afuera, que me imagino que es mucho más difícil de controlar. Sí, efectivamente hay un comercio ambulante duro, complejo, que son mafias, que son delincuentes, y en la medida que nosotros vamos observando que se están instalando de la forma que tú dices, nosotros vamos destinando estos operativos con mayor fuerza en aquellos lugares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo mencionaste tú, nosotros llegamos junto con Carabineros, hacemos decomiso, se hacen detenciones, se hacen erradicaciones, pero nos retiramos de la estación para ir a abordar otro comercio ambulante en otra estación y las personas vuelven. Ahora, claramente, la incomodidad para el comercio ambulante en la medida en que permanentemente nos dejemos caer en aquellas estaciones va a ir disminuyendo o va a ir desincentivando el tema de ponerse en metro para ejercer este ilícito. Ya, ¿ustedes aspiran a que si son persistentes en esto en algún momento se pueda erradicar definitivamente el comercio ilegal ambulante en estaciones del metro? Yo creo que el postular a una erradicación total de comercio ambulante es una meta ambiciosa. Si bien es cierto, es nuestro sueño, pero estamos haciendo todas las acciones y tomando todas las decisiones y estrategias para poder acercarnos a eso que tú mencionas. Ya, porque resulta difícil pensar que se pueda alcanzar una erradicación total. Así es. Ya, te quería preguntar, Robert, también por la actitud de los usuarios, porque aquí todos alegamos y todos decimos que nos gustaría tener estaciones más limpias, sin el comercio ambulante, pero el comercio ambulante lamentablemente encuentra clientes dentro de las estaciones y por eso están ahí. Si no fuera rentable, no estarían ahí. No sé si ha habido campañas para los usuarios, si han notado un cambio de actitud, porque en la medida que las personas no compren en el comercio, podríamos pensar en que naturalmente el comercio se vaya a otros puntos, el comercio ambulante estoy diciendo, o ilegal. ¿Han visto algún cambio de conducta? ¿Los usuarios colaboran de alguna manera en esta tarea? Mira, hemos visto cambio de conducta, pero creo que lo relevante es lo que tú mencionaste. Yo creo que acá tenemos que abordar este tema desde todas las dimensiones. Si bien es cierto, hemos estado hablando de lo que estamos haciendo nosotros internamente con el apoyo de Carabineros y las coordinaciones con distintas instituciones, también hemos hecho campaña de concientización porque necesitamos que nuestros pasajeros también entiendan que en la medida en que no existe la demanda por parte de ellos al comercio ambulante, el comercio ambulante va a tender también a desincentivarse de estar presente en metro. Entonces acá, como digo, abordado desde todos los ángulos, también hay un llamado a nuestros pasajeros y pasajeras
a que no compren y en esa línea apuntan las campañas que hemos implementado desde julio del 2018 a la fecha. Ya, Robert, para finalizar, yo entiendo que hay en el fondo una evaluación de lo que se está haciendo y en el fondo se considera que se va en la senda correcta y que ha sido positivo, pero también hay mucha gente hasta ahora que nos dice esto no es así, todavía sigue el comercio ambulante, todavía yo veo que las estaciones no están limpias, siempre que paso en tal hora, en tal estación hay comercio ambulante. ¿Qué le dirías tú a los clientes de Metro, a los usuarios que miran esta como... no sé, como buen balance que hacen ustedes, pero al mismo tiempo sienten que hay un contraste con lo que ellos viven en el día a día? Sí, efectivamente, yo entiendo que la percepción o lo que ellos están viendo en algunas estaciones es lo que comentábamos antes. Nosotros intervenimos, los comerciantes vuelven, pero efectivamente hoy día es difícil, Carla, poder cuantificar la presencia de comercio ambulante. Como yo te decía antes, intervenimos una estación, ellos se van, pueden ir a otras estaciones, entonces, siendo el tema móvil, es difícil estar cuantificando exactamente el número total de comerciantes ambulantes que hay. Pero si nosotros vamos sacando fotos en las estaciones que hemos puesto foco en comercio ambulante, por ejemplo, en Estación Central, hemos visto que del total del horario de explotación tenemos menos presencia o por menos cantidad de horas durante el día de estos comerciantes. Entonces, puede existir, y existe, como tú mencionas, ¿cierto?, esta percepción, pero globalmente vemos que existe una disminución porque estamos permanentemente haciendo coordinaciones con carabineros, con vigilantes que son internos de Metro y con guardias de seguridad que son externos y hemos tenido resultados. Ahora, no vamos a llegar quizás a un comercio ambulante cero, pero vemos que estamos avanzando en la línea correcta para poder acercarnos a ese sueño. Bien, pues bueno, falta todavía, pero al menos se va encaminando por buen rumbo. Esperemos que se logre erradicar definitivamente o al menos acercarse mucho a esa meta en cuanto al comercio ambulante en las estaciones de Metro. Muchísimas gracias, Robert, por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Nos vemos. Igualmente. Vamos a otra cosa. Una brutal agresión sufrió el alcalde de Zapallar tras defender a su familia de un violento asalto en su domicilio. Los delincuentes lo maniataron y lo golpearon para robarle su vehículo. Forzaron el y en pocos minutos estaban dentro de los domicilios. A esta altura ya han pasado 8 horas. Violentos delincuentes que amedrentaron a vecinos del condominio Cerro La Higuera en Zapallar. El asalto fue pasada a las 2 de la mañana en la ruta F30E que une la comuna con Papudo. 4 personas con pistola, a mí me pegaron, me tiraron al suelo, me amarraron como cordero. Habían 7 casas desocupadas acá, pero ellos querían entrar a humillar, a hacer daño. Nos dejaron amarrados las manos. 1 hora estuvimos amarrados. Tras maniatar a este hombre se llevaron su vehículo, el que apareció completamente calcinado, pero antes de huir, los delincuentes hicieron lo mismo en una segunda vivienda del condominio. Esta vez, el blanco fue la casa del alcalde de la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri. Se llevaron su automóvil, que aún no ha sido encontrado por la policía. Se encontraba con su familia, su señora y sus hijos, se encontraban durmiendo y procedieron a exigirle elementos para sustraer, pero particularmente con una violencia inusitada. Generaron algunas lesiones en la zona de la cabeza. El modo operandi es bastante violento, utilizaron todos armas de fuego. Lesiones que obligaron a internarlo en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Posteriormente fue trasladado a una clínica de la capital. Terrible lo encuentro. Estamos muy mal, lamentablemente. Aquí en Chile ya nadie se salva, pues nadie. Lo encuentro espantoso. Fíjate que ya no podemos ni dormir tranquilos. Choqueado tras el episodio, la autoridad comunal solo publicó una declaración a través de redes sociales. Señalar que fue una situación extremadamente violenta y que, como cualquier esposo y padre chileno, hice lo posible por defender a mi familia de las amenazas y agresiones de nuestros atacantes. Hoy que vivo en carne propia la violencia de un ataque delictual, quiero insistir en el llamado que he venido haciendo hace mucho tiempo a implementar soluciones inmediatas y efectivas frente a la delincuencia desenfrenada que asola a nuestro país. El Ministerio Público ya inició una investigación. La PDI no descarta que los sujetos hayan estado dateados. Eso va a ser parte de nuestra materia de investigación. En nuestro caso, como gobierno, nos ponemos a plena disposición, no solamente para agilizar y mejorar y acompañar los procesos que están realizando nuestras policías, sino que también para luego asegurarnos que quienes resulten responsables respondan ante la justicia, ante esta situación que, insisto, no puede vivir ninguna familia en nuestro país.
Peritajes, registros audiovisuales que serán la clave para dar con el vehículo del alcalde y con los responsables de este brutal ataque que mantiene a 2 familias de Zapallar atemorizadas tras el asalto. Bien, y vamos a seguir en temas policiales, hablando de algo brutal. Vamos a ir a Cerro Navia con todo lo que ha ocurrido con los vecinos, con los trabajadores que lamentan el asesinato de un repartidor de gas, algo que ocurrió el día de ayer y que ha generado también manifestaciones, incluso pidiendo urgente mayor seguridad en ese lugar para vecinos, para los trabajadores. Estamos contigo, Fabián Collado, a ver si nos puedes contar todos los detalles, porque además lo que se ha conocido es que el autor de este asesinato tiene solo 14 años, ¿no? Buenos días. Muy buenos días nuevamente, Carla. Claro, 14 años. Él está detenido, su madre también por receptación. Se amplió el plazo de detención, todavía no son formalizados por este brutal crimen y además llama la atención un audio que le vamos a mostrar a continuación donde casi de manera burlesca, o sea, con cero compasión, estos delincuentes le envían un audio a una de las hijas de Fernando Vargas, la víctima, para que no lo llamen más, producto de que hubo un error en medio de este atraco. Pues bien, esta historia que comienza cuando Fernando Vargas, de 36 años, iba a cobrar un dinero de lo último que le faltaba para poder concluir su turno. Le dice a su jefe aquello, por lo mismo desaparece 10 minutos y es ahí en calle Economía de la comuna de Cerro Navia que es interceptado por este grupo de 3 delincuentes, los cuales le ejecutan un disparo en el tórax, lo dejan abandonado y los vecinos luego que los trasladan hasta el hospital Félix Bulnes, lamentablemente perdió la vida. Posterior a esto, a través del GPS y el cortacorriente, ahí se corta el paso de la benzina al motor del vehículo y por lo mismo llega la policía uniformada a Renca, donde se logra detener a esta mujer, la cual en su poder, en su domicilio, tenía los 21 cilindros de gas que habían sido sustraídos por la banda, y su hijo de 14 años, el cual es inculpado de ser el autor material de estos hechos. Fernando Vargas, de 36 años, el cual es viudo, deja 2 hijas adolescentes y lo peor de todo, además de este brutal crimen, es que fíjense que una de ellas recibe este audio que da cuenta de la cero compasión que tenían estos delincuentes a la familia. Vamos a revisar. Policía sabe que yo ando robando y yo recién me robé un choreo y este teléfono salió de error, disculpa, Blanquita, pero para que no esté llamando, es bonita. Disculpa, Blanquita, no, pues ya no llame a este teléfono. Resulta irrisorio poder comprender las palabras de este delincuente, prácticamente con un modo burlesco, luego de haberle quitado, de haber asesinado a su padre, el cual ya estaba viudo, había visto la pérdida de su pareja por otras situaciones anexas. Pues bien, ahora sus 2 hijas quedan sin madre, sin padre y más encima con esta burla, cero compasión. Pues bien, los amigos cercanos de Fernando Vargas realizaron una manifestación hasta la municipalidad de Cerro Navia exigiendo mayor seguridad y también con los ojos alerta respecto a la formalización de cargos en contra de estos 2 sujetos, la madre y el adolescente de 14 años, quien es acusado de ser el autor material de este brutal crimen. Vamos a revisar diversas declaraciones. Se pierde una vida, un papá de 3 hijos, una familia que queda desamparada, producto de delincuentes que por años nos han visto como una presa fácil. Lo llamo y él me dice que dónde está y yo le digo que estaba aquí en el local. Pues me dijo, necesito la máquina para ir a cobrar un cilindro que tengo pendiente. 10 minutos, 15 minutos, llaman por teléfono a mi hermano, que mi hermano trabaja acá al frente. Le dicen que habían asaltado un camión del SUSE. Al retroceder en el pasaje, activé el cortacorriente y el vehículo lo detuve ahí en Renca. Y ahí, por lo que comentó Carabineros, habían 3 personas empujando el camión. Se encontró la totalidad de los cilindros en una casa. Los familiares cercanos, amigos, también compañeros de trabajo de Fernando Vargas lloran su partida. El último adiós se va a generar durante las próximas horas, mientras que exigen seguridad, exigen justicia, en una investigación que está en desarrollo por parte de Carabineros, lógicamente, donde llama la atención el adolescente de 14 años, que sería el autor material de estos hechos, y por lo mismo se ha solicitado la ampliación del plazo de detención para poder recabar mayores antecedentes y también
cero compasión de los sujetos. O sea, le disparan a mansalva a un trabajador, le quitan la vida y posteriormente se burlan de una de sus hijas. O sea, una situación impresentable, el audio que les acabamos de mencionar hace algunos segundos, Carla. Tremendo, una injusticia, y también da cuenta de la impunidad con la que estos delincuentes muchas veces sienten que cuentan, porque en muchos casos es así y esto queda impune. Vamos a ver qué pasa con el asesino de este hombre que tiene 14 años, que es imputable ante la ley, pero con una gravedad menor, digamos, con sanciones que pueden ser menores. Tremendo para esa familia. Vamos a quedarnos atentos ahí y en contacto permanente, Fabián. Les mandamos un abrazo, por cierto. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Bien, vamos a cambiar de tema con esto que sin duda está al centro de la agenda, que va sumando capítulos, donde además vamos conociendo nuevas investigaciones, nuevas aristas. Bueno, la Contraloría General de la República ordenó ahora una auditoría a nivel nacional de todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda. Esto rige desde el 2021 en adelante. Kevin Felgueras nos va a contar más detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, de esto que va a hacer la Contraloría. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buen día. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Ni en las mejores series de alguna plataforma de streaming hemos visto tantos giros en tan poquito tiempo. Y bueno, así lo han dicho varios parlamentarios que aseguran que esto es una de las mejores series que han visto o una de las peores y que puede traer muchísimas consecuencias. Y claro, el capítulo de ayer estuvo marcado por esta decisión de Contraloría de iniciar esta auditoría a nivel nacional. Ya no solo hablamos de la región de Antofagasta, que es donde estalla el caso convenios con Democracia Viva y la Seremía de Antofagasta, de Seremía de la Vivienda, sino que tampoco a las 4 regiones donde había el inicio de una investigación de oficio o la última región que se sumó, sino que en todo el país. Y no solo Contraloría va a investigar o indagar sobre los detalles de las transferencias legales que pasaron por Contraloría, sino que hablamos de todos los montos, cada una de las transferencias directas que se hicieron por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a distintas fundaciones. Ahora bien, hay que sumar otros antecedentes porque Contraloría, ayer fuentes de Contraloría nos informaban que esto nace a raíz de todas las denuncias fundadas y las investigaciones que se están realizando y que esto eventualmente podría replicarse en otros ministerios, en cual, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y sumamos un nuevo antecedente del capítulo de ayer. Ayer la Comisión de Educación del Senado determinó enviar un oficio a esa cartera, la cartera que encabeza Marco Antonio Ávila, precisamente por algunas dudas y denuncias que está haciendo el senador Fidel Espinosa directamente sobre traspasos desde el Ministerio de Educación hacia fundaciones también. Hay dudas sobre el Ministerio de las Culturas. O sea, esto recién está comenzando con esta auditoría a nivel nacional. Hubo declaraciones de parlamentarios luego de haberse conocido esta determinación de Contraloría que viene a 2 o casi 3 semanas del inicio del caso convenios. La revisamos. Todos los tratos directos debieron haber pasado por el mecanismo de control de reemplazo de la Contraloría. Todos. La pregunta es a la Contraloría. ¿Por qué no saltaron las alarmas con los fraccionamientos de pago? Que se investigue todo lo que sea necesario para saber con exactitud dónde se han hecho las cosas en forma correcta y dónde han habido errores y dónde pueden haber habido delitos. Evidentemente, si la Contraloría moviliza todo el personal que requiere para revisar todas las transferencias de cierta época en adelante, es porque siente que si el río suena es porque piedras trae. No podemos creer que el ministro Jackson peque de ignorancia al decir yo no sabía lo que mis amigos con quienes me he reunido durante los últimos 10 años y que han estado, ¿cierto?, haciendo este tipo de colusiones. Oye, Kevin, además de todo lo que se tiene que aclarar en estos traspasos, cuáles fueron los criterios, por qué vía directa y no con licitación, porque entiendo que además esa figura es muy restrictiva y es en algunas causales muy específicas, ayer también todo esto se enredó porque la pregunta era cuándo el gobierno se enteró de esta situación que estaba ocurriendo con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, que podría ser algo así como el caso cero, ¿no? Habló hasta el propio presidente y después La Moneda tuvo que salir de alguna manera a explicar las declaraciones, a ver si podemos abordar eso. ¿Cuándo el gobierno supo de estas irregularidades que ocurrían en Antofagasta?
probablemente en esta serie vamos a tener un capítulo dedicado a la cronología de los hechos. Y claro, el presidente de la República ayer en una actividad dice: yo me enteré de esta situación con un oficio de la diputada Giovanna Ahumada. ¿Cuál es el punto? Que ese oficio de la diputada Giovanna Ahumada llega 9 días antes de que este caso estalle en los medios de comunicación. Y por lo tanto, ayer, cuando se planteaba esta situación por parte del presidente de la República, se decía de parte de algunos parlamentarios: ¿y por qué el presidente no dijo nada? ¿Por qué no se hizo una denuncia? Incluso algunos planteaban que se estaba al borde de una infracción constitucional y por lo tanto se empezó a plantear la idea incluso de acusar al presidente Gabriel Boric, acusarlo constitucionalmente. Esto generó todo un manto de dudas durante toda la jornada que tuvo que salir a aclarar durante la noche, y así lo dijo en el inicio de sus palabras el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien fue probablemente el profesor que vino a explicar la situación y que detalló que ese oficio estaba enviado no a Presidencia, no al presidente de la República, sino que ese oficio estaba enviado directamente al ex seremi de Vivienda, el que firmó el convenio, Carlos Contreras, y que Carlos Contreras no había entregado de ninguna manera esa información a sus superiores jerárquicos y que por lo mismo se determinó su salida del cargo, porque al inicio de esta investigación no se conoció nada. El presidente de la República plantea que conoció a través de este oficio, pero lo podemos decir así, de manera administrativa, o al menos esa fue la explicación que dijo el ministro de Justicia. Ayer, de hecho, el ministro Carlos Montes, por ejemplo, uno de los directos involucrados, estuvo en la Comisión de Vivienda de la Cámara y en una sesión especial. Tras esta sesión especial hubo palabras del secretario de Estado y también del ministro Giorgio Jackson. Las revisamos. Lo que yo dije ayer es que el método, el sistema viene de antes y se está investigando ahora irregularidades cometidas dentro del actual periodo. Probablemente quienes más interesados estamos en que esto se esclarezca y tenga sanciones claras son quienes hemos sido hoy también apuntados, y por lo tanto no les quepa ni una duda que la colaboración tanto en términos personales como también institucionales va a estar para que estas situaciones no solamente se esclarezcan, sino que sean sancionadas. Bueno, dos ministros de Estado que están en la palestra, en la polémica y sobre los cuales varios personeros políticos están pidiendo su salida. El ministro Jackson ayer anunció un sumario en Atacama por esta situación, no contra una persona, sino que para buscar responsables, digamos, de estas situaciones. Un tema con las fechas, Carla, es que la Contraloría no va a auditar desde el 11 de marzo del 2022. O sea, no va a auditar solo este gobierno, va a auditar todo el 2021, todo el 2022 y lo que va de 2023, o sea, 2 gobiernos por ahora en los traspasos directos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de las seremías hacia las fundaciones. O sea, esto, en los términos de series de Netflix, está recién comenzando. Esta es la primera temporada. Sí, uno tiene la idea de que faltan muchos capítulos. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde se abre todo esto, que algunos dicen podría ser una especie de caja de Pandora, y ver también cómo se resuelve, Kevin, si es que hay infracciones, corrupción, irregularidades, hasta qué punto esto se va a penalizar, porque hay ciertas expectativas ciudadanas también, ¿no? De que haya mucho rigor y que sea muy implacable para que esto no se vuelva a repetir. Son recursos de todos los chilenos finalmente. Te agradecemos y vamos a estar en contacto durante toda la jornada, sin duda también a través de Canal 24 Horas. Que Perfecto, te vaya bien. Que estén bien. Nos Chao, vemos. Internacional. Ya estamos con Sofía Norman aquí en el estudio para poder actualizar también la agenda internacional, que también ha estado bien movida. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Así es, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a comenzar revisando qué es lo que está pasando dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a ir hacia una ciudad que está ubicada bien hacia el oeste de Ucrania, que de hecho ha sido una de las que podríamos decir se ha salvado de los mayores enfrentamientos entre las tropas de Kiev y también de Moscú. Estamos viendo imágenes de un edificio residencial, civiles, Carla, que vivían en este edificio que estamos viendo en las imágenes, que queda básicamente en su totalidad destruido después del último ataque que remesa entonces a la ciudad de Lviv, esto bien al oeste de Ucrania, cercano también a la frontera que comparte este país con Polonia. Son 4 las víctimas fatales, según confirman las autoridades locales. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, una mujer de 21 años y otra de 95. Más de 30
30 personas también resultaron heridas cuando misiles atacan esta ciudad, en lo que el alcalde de hecho calificó como el mayor ataque contra infraestructura civil en la ciudad de Lviv desde que comenzó la invasión de Rusia. Han sido algunos ataques los que han vivido también los residentes de esta ciudad, pero claro, ellos mismos decían que no están acostumbrados a ser parte de los objetivos de las tropas del Kremlin, no así las ciudades, por ejemplo, del este, el sur, incluso algunas más hacia el centro del país. Destrucción entonces que queda clarísima también con estas imágenes. Son más de 30 los departamentos que resultan totalmente destruidos, unos 60 que son afectados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya reaccionó a este último ataque a eso de la madrugada, hora local allá en Ucrania, y dijo que van a dar una respuesta tangible a este último ataque por parte de los rusos. Por su parte, el ejército del Kremlin no ha comentado sobre el ataque, que solemos ver también como de alguna forma lo han justificado desde el comienzo de la guerra con ataques a infraestructura militar. Ellos insisten en que no atacan edificios como el que vemos en las imágenes, edificios donde viven ucranianos, donde vive gente hasta el día de hoy. Vamos a seguir hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania con un punto, Carla, que ha sido un tema muy importante dentro de las últimas semanas, este desafío que se realizó contra el presidente Vladimir Putin por parte del grupo de mercenarios Wagner. Según la última información que teníamos, el líder de este grupo se encontraba en el territorio de Bielorrusia, pero el presidente de este país hace tan solo algunos minutos comentó en una rueda de prensa que el líder del grupo Wagner, que de hecho lo vemos en estas imágenes de las últimas semanas, está en el territorio ruso. Según el acuerdo para poner fin a este levantamiento, a este intento de motín, se retiraron los cargos penales en contra de Yevgeny Prigozhin y se le ofreció mudarse a Bielorrusia. Pero Lukashenko, como les decía, aseguró esta mañana que de hecho no se encuentra en su país y que estaría supuestamente en la ciudad rusa de San Petersburgo. Desde el Kremlin ya dijeron que ellos no estaban siguiendo los movimientos del líder del grupo de mercenarios, que recordemos es quien lideró finalmente este levantamiento contra el presidente Putin. Después del intento de este motín, que duró más o menos unas 24 horas, que de todas maneras elevó las tensiones dentro de Rusia, a los miembros del grupo Wagner, como también a este líder, se les ofreció, por ejemplo, dos opciones: firmar contratos regulares con el ejército, unirse al ejército ruso o irse a Bielorrusia, donde se mantiene la mayoría de los miembros de los mercenarios de este grupo, supuestamente también el líder. Pero ahora Lukashenko dice que esto no es así, que él se encontraría en una ciudad rusa, una situación que vamos a seguir. Todo tan armónico cuando supuestamente Putin fue desafiado por este grupo y por su líder, y ahora como que llegar a acuerdos, conciliar. No es para llamar un poco la atención. Claro, es una situación que de todas maneras hace algunas semanas llamó bastante la atención, este desafío, uno de los más importantes también que enfrentó el presidente Putin, y que de hecho dicen que tuvo consecuencias bien importantes para la figura de la administración del presidente ruso. Obviamente que la vamos a seguir viendo el resto de la jornada, qué es lo que tiene que decir tanto el Kremlin como también el líder del grupo Wagner. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a mover a nuestra región, a uno de nuestros países vecinos que hace ya hartos días estamos siguiendo qué es lo que está pasando con este volcán, un volcán que está ubicado al sur de Perú, a unos 240 kilómetros de la ciudad chilena de Arica. Había harta preocupación, Carla, respecto al aumento de la actividad del volcán Ubinas, y de hecho el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en los alrededores, en los pueblos, las ciudades entonces que rodean a este volcán, frente al aumento de la actividad que ha tenido los últimos días. Todo esto es en la región de Moquegua, como les decía, al sur del país. Por los próximos 60 días va a regir este estado de emergencia que fue anunciado por el primer ministro peruano. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. El volcán Ubinas ha entrado en un proceso eruptivo con emisiones que podrían afectar la salud de la población, que son más de 2.000 personas que podrían verse afectadas.
Ahí lo teníamos entonces, estos comentarios por parte del gobierno peruano, unas 2.000 personas, lo decía el premier de este país, que se encuentran dentro de las posibles afectadas por ejemplo, una erupción de mayor envergadura y también la caída de ceniza que cubre gran parte de los poblados que a partir del día de ayer se encuentran bajo el estado de emergencia. Vamos a ver también, Carla, un video que se ha hecho viral en las redes sociales, impactante, un derrumbe que se dio en India y que lamentablemente deja a 2 víctimas fatales. Lo estamos viendo y revisando en estos momentos. Todo esto quedó captado gracias a la cámara que contaba este vehículo que se encontraba detenido también. Todo esto mientras las lluvias y los deslizamientos de tierra estaban azotando a esta región, a este estado allá en India, Nagaland, y que lamentablemente atraviesa por esta situación que vemos. O sea, los autos parecen de juguete, les pasa por encima estas rocas, pero así con una facilidad. Imagínate la persona que graba, que va en el auto que está atrás. O sea, claro. Cuando uno dice aquí es el destino, yo creo que es el destino. O sea, que hace que el auto adelante sea arrollado y tú que estás atrás no, y lo puedas incluso grabar. No sé. Claro, algunos de los medios locales hablaban de eso mismo, los comentarios de la gente que también se encontraba adelante, o que se encontraba por el costado de, lamentablemente, este vehículo negro, que de hecho es donde las 2 personas mueren, las 2 personas que iban adentro, y lo decías tú bien, Carla, en el video es bien impactante, impresionante cómo queda completamente destruido con el paso de esa piedra en específico, que fue parte de varias, de hecho, de las que cayeron en este cerro, donde se estaban dando, como les decía, lluvias que han traído deslizamientos de tierra durante los últimos días en esta región allá en India, pero que lamentablemente termina con estas 2 personas muertas, una que inmediatamente pierde la vida cuando se da este derrumbe y la otra posteriormente cuando ya había sido trasladada a un hospital, a un centro de salud. Se confirma la muerte, entonces otras también que resultan heridas, porque les decía, no era solamente esa roca que es impactante su caída, sino que también otras que formaron parte de esta caída de rocas, este deslizamiento allá en India. Nos vamos a quedar dentro del continente, pero vamos a hablar de un tema totalmente distinto, la emoción de varios conductores en Filipinas, Carla, con este momento que vemos en pantalla. Billetes que se encontraban en plena carretera, todo esto por un error que tuvo un conductor, una persona que llevaba 4 millones de pesos filipinos, lo que equivale a 57 millones de pesos chilenos dentro de una mochila. ¿En su auto? En una mochila. Era un motociclista que iba con su mochila, como los que estamos viendo de hecho en pantalla, aparte de las personas que quisieron aprovechar, claro, el momento, llevarse algunos de estos billetes, y los medios locales dicen que este hombre que estaba trasladando esta cantidad de dinero al banco no se dio cuenta que tenía la mochila rota, y por varios kilómetros de hecho estuvo avanzando, se le cae todo el dinero, los 57 millones de pesos chilenos, y la policía hizo un llamado que va a ser bien difícil a que devuelvan la plata a quienes se llevaron estos billetes. Hay gente que ya la devolvió, pero todavía queda harta, por lo menos la mitad del dinero todavía no ha sido devuelto. Chuta, tengo poca fe, no sé. No. Pero ojalá que la gente pudiera devolver el dinero que no es suyo. Imagínate la responsabilidad de esa persona que llevaba esa plata. Igual, perdón, en buen chileno bien pavo. ¿Cómo le pone un... Sí, también él decía que no se dio cuenta. Traslada 50 millones sin chequear. Se dio cuenta porque le empezaron a avisar la gente que iba atrás de él. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Así que devuelven la mitad entonces de esa plata. Ya, pues Sofi, te agradecemos. Que te vaya muy bien. Un buen día. Gracias, a ti también. Buen día. Nos vemos. Vamos a volver con Fabián Collado, 7:57, esta vez para que nos cuentes, Fabián, sobre lo que vivió un adulto mayor. Entiendo, un violento portonazo ahí en la comuna de Ñuñoa, ¿no? Te escuchamos. Exactamente, Carla, estaba llegando a su domicilio cerca de las 9 de la noche en calle García Moreno, cuando su paso fue bloqueado por un grupo de delincuentes. Ustedes están viendo las cámaras de seguridad, ya que con la empuñadura de una pistola habrían roto la ventana del conductor. Ahí obviamente el chofer, asustado, inmediatamente no pone resistencia al respecto. Los delincuentes lo logran dejar a un costado, además lo amenazan constantemente y ahí arrancan en este vehículo que tiene un avalúo de cerca de 40 millones de pesos. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros. De regreso a su domicilio fue abordado por un vehículo Station Wagon, marca Jeep modelo Renegade, del cual descendieron 3 individuos, los que premonidos todos con armas de fuego. A la persona la interceptaron, la intimidaron y le fracturaron el vidrio y el piloto.
Con esta acción, el conductor descendió del vehículo, lo entregó y los sujetos huyeron en el vehículo. Los tres con armas de fuego lo intimidaron, pero no lo lesionaron, solo una intimidación. Entonces está descartada que la víctima haya sufrido lesiones a raíz de este violento portonazo, donde a través de la investigación que se está desarrollando con las cámaras de seguridad se pudo establecer que el vehículo en que se trasladaban los delincuentes ya tenían cargo por robo. Había sido sustraído mediante un portonazo o encerrona en otro sector de la región metropolitana. Hasta el minuto el vehículo no aparece, pese a que tiene GPS, está con algunos problemas y por lo mismo todavía no es hallado este automóvil, donde la víctima afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, Carla. Ya, Fabián, bueno, qué bueno que termina de esa manera, pero qué injusto, ¿no? Tener que vivir esto cuando estás llegando a tu casa, además en un lugar súper tranquilo. Bueno, esperamos que cuente ahí con harto apoyo esta persona que ha sido víctima del delito. Que te vaya muy bien, Fabián, nos vemos. Y a ustedes también, que les vaya muy bien en este día jueves que empezamos a despedir aquí, por lo menos en 24 AM. Seguimos con más noticias en Canal 24 Horas y con el buenos días a todos a través de TVN. Que les vaya muy bien.